Y el sector agrícola se encuentra en estado de alerta a raíz de la crisis hídrica. El gobierno ya evalúa la declaración de emergencia agrícola en las regiones más afectadas, entre ellas, por ejemplo, el Maule y la región de O'Higgins. Para hablar del tema nos acompaña la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? A ver, ministra, cruzar obviamente lo que yo decía en la presentación también con el informe que conocimos ayer de la ONU, que sencillamente es devastador. Bueno, sin duda, estamos en una condición de cambio climático muy importante, tal como dices tú, devastador, porque cambian las condiciones que estamos en el fondo viviendo y particularmente para el caso de la agricultura, la producción de alimentos, estas condiciones son fundantes para esta producción. Y es por eso que es tan relevante este cambio climático, que no es solamente menos precipitaciones, son cambios en temperatura, cambios en los niveles de las nieves, y todas estas condiciones que finalmente afectan la producción de los alimentos que necesitamos todos los días en nuestra casa. Sí, hace rato, ministra, el tema de la sequía viene siendo tema en nuestro país. Incluso en este estudio de la ONU, en este informe, se menciona casi 100 veces a Chile. ¿Cuáles son las mayores repercusiones que usted siente que vamos a sentir, que estamos sintiendo en nuestro país de este tema del cambio climático? La sequía la estamos sintiendo fuerte. ¿Qué cambios va a haber en el rubro que usted representa, en la agricultura? ¿Cómo va a cambiar la matriz productiva? ¿Cómo vamos a dejar de producir ciertas cosas en ciertas regiones para trasladar a otras? ¿Cómo se va a mover también los diferentes rubros? La gente se va a movilizar a otras regiones, quizás más al sur. ¿Qué se produce? Bueno, sin duda, pues el cambio ya no es una emergencia, esto no es una sequía de este año, es un cambio definitivamente estructural. Y eso requiere adaptarnos con todos los actores. Es muy complejo dar promedios nacionales. Aquí vamos a tener que bajar a cada una de las 101 cuencas del país para ver cómo vamos a enfrentar el desafío que se produzca en esa cuenca y cómo nos vamos a adaptar a las condiciones como como tú decías, Andrés, que van a cambiar y tenemos que proyectarlo en ese sentido. Lo estamos viendo, por ejemplo, cómo los frutales han ido bajando hacia el sur del país. Tenemos cerezas en Chile Chico, tenemos viñas en Chiloé, y hemos visto cómo eso ha ido avanzando al sur. Muchas veces nos enfocamos en aquellos territorios donde no vamos a poder producir por sequías extremas o por calores que no van a permitir la producción, pero también tenemos que ver todo el país y cómo nos vamos adaptando, porque hay regiones, hay sectores que se ven beneficiados para ciertas producciones. Lo vemos en el caso de los frutales de forma importante, cómo vamos bajando, y lo vemos en el mundo. Muchas veces vemos la sequía, las grandes inundaciones que estamos viendo hoy día en el IPCC, pero también tienen proyectado en el mediano plazo como Rusia, por ejemplo, todo el norte de Rusia, que era bastante frío, en el fondo va a tener condiciones para producir cereales. Es como tú decías, Andrés, la estructura va a cambiar y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos un comité científico asesor con el ministro Andrés Kuhn, que justamente lo que busca es, junto con la ciencia, la tecnología, buscar las mejores formas, ya sean los cultivos, ya sean también las labores, y especialmente en el caso nuestro, cómo vamos a ir tecnificando el riego para hacer un buen uso de este. El 70% del agua la usa la agricultura en nuestro país, no es que la usen los agricultores, y aquí nos gusta siempre reforzar. La agricultura usa el agua para transformarla en los alimentos que comen todas las familias todos los días en sus casas, y es por eso que este es un sistema complejo que requiere entenderse con esa integralidad. El desafío grande, Andrés, sí, no solamente para el sector público, el sector privado, los pequeños, los medianos, los grandes, la sociedad civil, la academia, así que es algo que nos tiene que convocar a todos, porque vamos a tener que todos poner mucho de nuestra parte. Por ejemplo, en el caso del agua, usted mencionaba el tema del riego tecnificado, solamente un 30% de la agricultura en nuestro país, sea pequeña, mediana, grande, está tecnificada. ¿Cómo están trabajando ese aspecto? ¿Cómo se puede también llevar, ayudar, capacitar, entregar también apoyo financiero a los pequeños, medianos productores para que se sumen a un riego tecnificado que al final lo que hace es que el ahorro de agua es cuantitativo? Sí, el ahorro de agua puede ser 3, 4, hasta 5 veces y más, entendiendo los volúmenes de agua es muy importante lo que se puede avanzar en eso. Para eso hemos duplicado el presupuesto que tiene tanto la Comisión Nacional de Riego como el INDAP para tecnificación de riego y obras civiles, que es revestimientos de canales, hacer tranques,
Y estábamos justamente hoy día en una reunión con el ministro de Obras Públicas, tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Energía y distintos sectores para entender esto en su integralidad. Y el MOP también está poniendo recursos para distintas obras civiles para promover esta eficiencia en el uso. Va a ser muy importante. Eficiencia en el uso, buscar nuevas fuentes, Andrés, también va a ser importante y eso va a depender cada una de las cuencas. En algunas cuencas en el norte ya estamos viendo proyectos de desalación, lo vemos en Antofagasta, como ya en Antofagasta el 85% de la población está consumiendo agua desalada, la producción minera está yéndose a la desalación de forma muy rápida, y junto a eso vamos a tener que buscar distintas alternativas. Más en el centro sur tenemos acumuladores de aguas lluvia, vamos a tener tranques pequeños, tenemos que ser imaginativos, creativos para adaptarnos a esta nueva condición. Ministra, a ver, usted lo mencionamos en la presentación, esta emergencia agrícola que están pidiendo, obviamente, agricultores del Maule y también de la región de O'Higgins. ¿Se va a declarar esa emergencia agrícola? ¿Qué es lo que repercute? ¿Qué significa en la práctica esa emergencia? Y también, desde regiones también, desde Coquimbo hasta prácticamente Los Ríos, se están pidiendo diferentes medidas. Vemos que esto repercute, pero prácticamente a todas las regiones. Sí, se concentra especialmente entre Atacama y Maule por el momento, y lo que vamos a ir haciendo es trabajando con las regiones, con los seremis de agricultura, con los alcaldes, hemos tenido muchos alcaldes aquí, para ir viendo, junto con la declaración de emergencia, cuáles son las medidas que requieren por rubro y por sector. ¿Cuál es la gracia de declarar emergencia agrícola? Es que se pueden disponer de recursos de los gobiernos regionales. Ahí vamos a tener que conversar con los gobernadores, con los delegados presidenciales, para que en conjunto hagamos un plan para ver cómo nos enfrentamos. El INDAP tiene recursos para las emergencias, pero tenemos que complementarlo con nuevas fuentes. Y eso va a necesitar este trabajo integrado. Hoy día se conformó esta mesa de ministros para enfrentar la sequía. En conjunto, Interior, MOP, nosotros, Energía, vamos a ver cómo nos vamos coordinando con las regiones para que sean las autoridades regionales quienes lideren esos proyectos, porque al final, como te decía, la realidad de cada cuenca es muy distinta, y a partir de esa realidad, ¿cómo la enfrentamos con las distintas medidas? Aquí no hay una bala de plata, como dice el ministro Moreno, no hay una única solución. En algunos casos va a ser desaladora, en otros casos se están proyectando embalses, en otros tranques de menor tamaño, tenemos que compatibilizarlo y complementarlo con la tecnificación del riego. Y también, ¿por qué no decirlo, André? Aquí nos enfocamos en el uso del agua en el territorio rural, pero también decir, llevamos 12 años de sequía y las grandes ciudades no han visto el consumo humano, no se han visto afectados, por lo que también queremos tratar de hacer un poco más transversal esta comunicación para que también las grandes ciudades, los consumos que van en el fondo desmedidos por las condiciones climáticas que tengamos, también podamos colaborar en este desafío, que no quede solamente afectado el sector rural, sino también podamos a través de los distintos usos, especialmente el uso en las grandes ciudades, poder compatibilizar esa agua que vamos a necesitar para producir los alimentos. Ministra, esto también puede traer a la larga, más que a la corta. Ya tenemos productos, ya tenemos alimentarse, comer en Chile es muy caro, productos también desde frutas, verduras, todo, pero esto va a traer a la larga que los alimentos suban más de precio. Bueno, es algo que estamos monitoreando todo el tiempo, Andrés. Y los productos, especialmente los frescos, dependen mucho de las estacionalidades. Y cuando vemos que hay estaciones que están afectadas por distintas condiciones de sequía, de heladas, porque acuérdate en el verano que tuvimos esa lluvia extemporánea en enero, podemos ver los precios afectados. Pero vivimos en un país con las fronteras abiertas, lo que significa que si tenemos alguna crisis muy profunda ambiental, podemos acceder a alimentos a precios internacionales, lo que en el fondo nos da esta seguridad alimentaria que equilibra lo que producimos y seguimos fomentando la producción interna, pero también esta posibilidad de importar alimentos cuando esto lo sea necesario a precios internacionales. Vemos los precios internacionales que han fluctuado, llevamos 1 año y medio en pandemia. Esto ha tensionado este sistema que es muy complejo, que requiere no solo producir, transportar y toda la gran cadena para llegar a los centros de consumo se ha visto tensionada, y eso, además del aumento del precio del dólar, hemos visto algunos precios internacionales subir. Pero como lo vemos, no solamente en el corto plazo, hay que hacer un análisis de mediano y largo plazo,
justamente vemos que las producciones a nivel internacional, a pesar de todas las noticias que tenemos, han sido estables esta temporada. Estamos con la FAO, con la OECD, viendo cómo van esas producciones para poder tomar medidas, las medidas que cada uno de los países va tomando en torno a esto, pero tenemos que ir haciendo monitoreo. Es complejo pronosticar cuando el clima es cambiante y todavía podemos ver lluvias, si es posible, un poco más tardías. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar la temporada. Ministra, otra situación que ha enfrentado su cartera y está enfrentando el sector del agro es la falta de mano de obra. No solamente el agro, lo hemos visto en la construcción, en el comercio, en la gastronomía. ¿Cómo está viendo usted esa situación y cuánto puede estar afectando justamente la entrega de las ayudas de parte del Estado? Hay economistas que han señalado que eso ha ido en desmedro de justamente que se ocupen vacantes en sectores como el agro. ¿Cómo están viendo ustedes esa situación y cómo están buscando también subsanar esta coyuntura que se está dando? Bueno, Andrés, estamos justamente trabajando con el ministro del Trabajo, también con los gremios, para ir buscando alternativas que van a depender también de la realidad de cada región. Estamos en esta condición de pandemia, todavía no salimos de la incertidumbre que nos produce el salir, el poder movilizarnos, y entendemos los múltiples factores que pueden afectar en estas decisiones. Y es por eso que vamos a tener que ser más creativos que otras temporadas. Y estamos viendo qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, países que son productores en el caso agrícola como nosotros, cómo han promovido el trabajo de los jóvenes a través de estas temporadas, que mucha gente va a trabajar exclusivamente a las cosechas de esos países, y queremos con las universidades empezar un trabajo con el INCUB para ir viendo cómo estos trabajos que son de temporada, cómo los suplimos con mano de obra que es temporal, como lo es, por ejemplo, el caso de los jóvenes. Y en eso vamos a tener que seguir trabajando, porque el tema es complejo, sabemos que hay una alerta desde los gremios y queremos acompañar para que las respuestas sean adecuadas en cada una de las situaciones. Es muy distinto el norte, el centro, el sur, es muy distinto los distintos rubros, porque como tienen distintos márgenes también, tienen distintos ingresos. Entonces tenemos que ir viendo cada caso, cómo lo vamos apoyando, y queremos ir transitando, y eso lo ha dicho todo el gobierno, cómo vamos transitando a estos subsidios de fomento al trabajo. Finalmente el trabajo es lo que nos da la proyección y queremos avanzar en eso con estas recomendaciones que entregaron los especialistas esta semana. Ministra Andurraga, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que estés muy bien, Andrés. Chao, chao. Chao.